esta sesión va a intervenir Irune Fiz, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid. Bueno, Irune es una especialista y su tesis fue su tesis doctoral sobre ello y trabajos posteriores que ha realizado, una especialista en retablística castellana en los siglos XV y XVI. Y por eso yo creo que es una persona pues también muy indicada para hablar de cómo se financia un retablo, quién y cómo se pagan los retablos. Entonces, Irune, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a Juan Antonio, desde luego, pero también al comité organizador por darme esta oportunidad. Vengo a decir un poco lo que decía Irene. Es un reto para nosotros, por lo menos para mí ha sido un reto, porque en Historia del Arte, pues, aunque se intentan tratar varios aspectos y cada vez más, ciertamente, pues el aspecto económico para nosotros es durillo. Y como voy a empezar diciendo, bueno, muchas veces también por la falta de documentación. Bueno, como no sé hablar y hacer una cosa a la vez, voy a buscar mi PowerPoint, que claro, al lado del de Irene hace reír, pero... A ver, ¿dónde lo he puesto ya? Bueno, quería empezar también un poco por hacer una pequeña introducción acerca de la importancia de los retablos en la península ibérica. En realidad es una importancia que atañe a toda Europa, pero especialmente donde se desarrollan pues, a un nivel grandioso, tanto desde el punto de vista del tamaño y también desde de la inversión económica, va a ser en toda la península ibérica. Además, por suerte, en Castilla y León pues, hemos conservado muchos ya desde finales del siglo XV, del siglo XVI, y bueno, ya no me voy a meter, por supuesto, pero el XVII y el XVIII tenemos muchísimo material. Ya digo que hay menos documentación al respecto. Bueno, esta es fabricación de grandes retablos, no solamente es para las catedrales, siempre pensamos, bueno, estoy pensando ahora en el retablo mayor de la Catedral Vieja de Salamanca, que está in situ, es una de las obras, bueno, pues que podríamos empezar a decir de esos grandes retablos desde 1445, sino también hasta esta cubrición de retablos de todos los templos llega hasta las iglesias, incluso a las ermitas más humildes del entorno rural. Y además, no solo se viste el altar mayor, pensamos siempre en el retablo mayor, pero bueno, pues va a afectar también a cualquier altar, a cualquier retablo, a cualquier altar secundario, bueno, pues también va a haber allí un retablo. Quería subrayar el retablo como una empresa colectiva. Tanto si lo vemos desde el punto de vista de los diferentes artífices, aunque sea un retablo, como el que estaba diciendo de la Catedral de Salamanca, es un retablo todo de tablas de pintura, pero aún así, aunque hablábamos bueno, pues en este caso de una familia italiana que lo hizo, también es una empresa en la que tienen que intervenir por fuerza otro tipo de artífices, no solamente pintores. En primer lugar, no solamente los pintores de tableros, los que pintan las escenas, sino también quien dora, que los retablos en España siempre van dorados, más que nada porque la madera es muy mala, suele ser madera de pino y entonces bueno, está llena de nudos y por eso se dora. Pero también, desde luego, cualquier retablo, incluso este que es absolutamente todo de pintura, tiene que tener una labor escultórica. El armazón del retablo, aunque sea un armazón muy sencillo, es una labor que atañe a los escultores. Pero también muchas veces podemos hablar del retablo como empresa colectiva si lo abordamos desde el punto de vista del cliente. No tenemos que pensar, la mayoría de las veces, en clientes particulares, todo lo contrario. Tenemos que pensar, pues como digo, pues desde el cabildo catedralicio hasta las más pequeñas ermitas o de las iglesias o una cofradía, eso está sufragado por mucha gente, por muchas pequeñas cantidades de dinero. Y muchos de estos templos, además, tienen que dedicar gran parte de su hacienda a este pago. Y este, precisamente, es el ángulo que nos va a interesar abordar en
trabajo y sobre todo todas las cuestiones que surgen alrededor. La verdad es que voy a tratarlo, ya se verá mejor en el texto, un poco con alfileres, porque lo que me interesa hoy es dar una visión global de estos aspectos económicos que, como digo muchas veces, es que ni se mencionan en muchos libros estupendos que hay, bueno, pues sobre la pintura y sobre los retablos de esta época. Sobre todo me voy a referir a los templos de retablos parroquiales, no solo porque son los más abundantes, sino, y además eso nos permite además dibujar una visión mucho más global, sino, bueno, pues porque también son los que tienen más documentación. Pero no tenemos que olvidar pues, los retablos, como decía antes, financiados por particulares, en esos mismos templos, en capillas secundarias, a veces están financiados, son capillas particulares. Los retablos de los monasterios o de los conventos, los retablos financiados por las cofradías o de las iglesias dependientes de las órdenes militares. Bueno, no he dicho que voy a utilizar, en vez de extenderme por toda Castilla y León, porque también es muy dispar la situación, voy a centrarme en este trabajo en la antigua diócesis de Zamora. La antigua diócesis de Zamora era más pequeña de lo que es la actual, porque como saben, normalmente las diócesis ahora se circunscriben a un ámbito provincial. Entonces, la diócesis de los siglos XV y XVI era una diócesis que no comprendía la zona de Benavente, que por otra parte es una zona mucho más rica, eso pertenecía al obispado de Oviedo. Pero es un territorio, era una diócesis bastante pequeña, la verdad, pero es un territorio muy interesante porque tiene una economía muy diferente, pese a ser un territorio, como digo, muy pequeño, dependiendo de la zona de la que estemos. Desde luego, la zona más rica es Toro, no solamente por la vega, la famosa vega de Toro, hasta hoy, el vino de Toro hasta hoy, pero en ese momento pues era una fuente de ingresos importantísima, pero también tiene cereal, también tiene algo de ganado. Y la zona más deprimida, también hoy, sigue siendo, y era en ese momento, Sayago. No tenía apenas cultivo, tenía una subsistencia con el ganado, pero desde luego no había grandes propietarios de ganado, muchas veces era ganado de transhumancia, ganado de paso, es decir, era una economía muchísimo más sencilla. Como en otras partes de la península, en Castilla y en Zamora, a lo largo del siglo XVI, el retablo deja de ser una cuestión de ornato. Hasta las iglesias más sencillas, por ejemplo, la zona de Sayago, es significativo que hay mucha pintura mural. Y hay mucha pintura mural porque, aunque es una zona pobre, bueno, pues por ornato pintan a veces retablos murales, muchos de ellos se han perdido, otros están cobijados todavía, bueno, pues bajo una obra posterior o bajo una pintura o un revoque posterior. Y en esos momentos todavía, como digo, bueno, es una cuestión de ornato, se habla de que se orne la capilla, se dicen los mandatos diocesanos, pero en un momento que no sabemos muy bien precisar, esta cuestión de ornato pasa a ser una obligación. Y se dice en las visitas que se hacen a estas iglesias que el altar está indecente y que se compre un retablo. Es decir, se une la palabra indecencia a la compra de un retablo, les parece que es fundamental. Y esto conlleva, pues que, como decía antes, pues muchas iglesias de economía muy humilde se vean de repente con unas deudas muy difíciles de saldar. Y toda esta situación, desde luego, se irá agravando a medida que nos adentremos en el siglo XVI. Aquí no procede, pero desde luego en el último tercio del XVI es agónico para muchas de estas iglesias porque está agravado, pues claro, pues por la crisis, la devaluación de la moneda, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo calculamos el precio total de una obra? Al hablar de una obra, pues me refiero a un retablo en este caso. Bueno, he empezado y casi he terminado por las dificultades. Como decía al principio, desde luego la primera es la falta de documentación. Desde luego muchas veces nosotros solemos coger, bueno, vamos al archivo, vemos un protocolo, viene un pago a un retablo a un determinado pintor y ya con eso somos felices porque ya está tal obra documentada. Pero si realmente queremos computar el monto total, ya la cosa es muchísimo más difícil. Al tratarse de un pago fraccionado, normalmente en 3/3, pues bueno, pues muchas veces no se suele conservar la licencia completa de documentos, la secuencia completa de documentos, la licencia de obra, la traza del retablo, la adjudicación, el contrato, la carta de fianza, las posibles subcontrataciones de las que ahora hablaremos, que eran muy frecuentes.
además de los diversos desembolsos hasta llegar al finiquito, es decir, una secuencia que yo por lo menos no me he encontrado nunca con toda esa secuencia, que sería lo ideal. Además se fragmenta, lógicamente, a lo largo del tiempo y en razón, muchas veces, de las diversas especies en las que se suele cobrar, otro tema que voy a tratar un poquito más adelante. Todo esto complica muchísimo el cómputo. Y, de nuevo, a medida que nos adentremos en el siglo XVI, claro, no solamente varía muchísimo la moneda, sino también, bueno, pues se dilatan los tiempos de pago y es imposible hacerse una idea de cuánto podría costar en valores absolutos ese retablo. Cuando conservamos el precio, muchas veces en el contrato se dice, bueno, pues el precio de tal retablo va a ser este. Pues la mayoría de las veces no se desglosa, la labor escultórica de la pintura. En Zamora lo que predomina son los retablos pictóricos, pero muchas veces los pintores van a contratar todo el retablo en general. Es decir, todo lo que decía antes, que el retablo era una empresa colectiva, bueno, pues toda esa empresa colectiva al final la contrata una sola persona. Por ejemplo, en este retablo, que sí que conservamos, que es del primer tercio del siglo XVI, era un retablo bastante sencillito para la capilla de uno de estos hospitales que tanto abundan en la época, el Hospital Sotelo. Hoy pertenece a la Diputación. Bueno, pues sabemos que el pintor Blas de Oña cobra 40.000 maravedís, que la verdad es que no es mucho, estamos hablando de los años 30 del siglo XVI, por la obra de talla y pintura. Pero claro, esa talla y pintura, ¿cuánto es la pintura de los tableros? ¿Cuánto es lo que es el dorado y el estofado del armazón del retablo? Y, desde luego, cuánto es la escultura. Luego tenemos otra obra coetánea, en este caso no se ha conservado, de otro pintor, Luis del Castillo, que recibe 100.000 maravedís, también por la labor de talla y pintura. Claro, entre 40.000 maravedís y 100.000 maravedís, pues es una cantidad considerable, estamos hablando en un mismo medio, un medio muy restringido, y bueno, pues sería interesante saber de dónde vienen esas diferencias. Otro retablo, no voy a decir más nombres ni nada, simplemente otro retablo de la época, pues el pintor cobra solo por la pintura, y de nuevo no sabemos en qué consiste la pintura, si solamente son los tableros, 34.000 maravedís. Es decir, no tenemos unos valores absolutos. Si pudiéramos desglosar cada una de las partidas, podríamos establecer un rango y podríamos hacer esos maravillosos quesitos con lo que cuesta cada tabla. Y además, aunque no es un tema, bueno, pues de este trabajo, es evidente que lo que se paga por una obra o por cada uno de los tableros está en directa relación con el prestigio del artista. Pero claro, no podemos, como digo, hacer esos valores absolutos. Como mucho podemos establecer, pues como he hecho aquí, una cifra aproximada, pero no dotarla de un contexto. Bueno, subcontrataciones, que he dicho que eran muy comunes. También podríamos hablar aquí de los contratos de compañía, pero no lo voy a dejar y me voy a centrar sobre todo en las subcontrataciones, porque sobre todo en el medio zamorano son muy importantes, muy frecuentes. Los pintores, como digo, son los que normalmente contratan una obra y a menudo subcontratan el resto de las labores que no van a encargarse ellos. Por ejemplo, la zona de Toro, que como he dicho es la más fuerte económicamente y también la más fuerte artísticamente, sobre todo, pues desde luego desde finales del XV y a lo largo de los 2 primeros tercios del siglo XVI, por lo menos hasta mediados del siglo XVI, destaca un pintor entre todos. Es Lorenzo de Ávila, no solamente es el pintor más valorado, si hubiera abundado más en esto del prestigio y el precio, pues bueno, hubiéramos llegado hasta él, sino también porque es un pintor que es un pintor empresario, clarísimamente. Muchos de los retablos que hoy conservamos o que no y que están documentados salieron de su taller, porque esa es otra. Hablamos de pintores, nos encanta hablar de individualidades, pero en realidad estamos hablando de talleres. Todo esto también en ese sentido es una empresa colectiva. Bueno, pues era frecuente que este pintor, Lorenzo de Ávila, contrata el retablo por completo, la talla incluida. Muchas veces él da la traza de la talla, aunque sea un retablo escultórico. Eso ya nos indica, bueno, pues el poder que tiene o la mano que tiene. Y luego siempre subcontrata la parte de dorado y de estofado con otro pintor, establece bueno, pues relaciones a largo plazo
que está implícito en los documentos, nunca explícito, parece que tuvo contratos de compañía, como digo, pues con doradores o con escultores, que también le subcontrata la talla. Pero también lo que se refiere a él, lo que se refiere a pintar los tableros, las escenas, podríamos decir, también lo suele subcontratar con otros artistas, sobre todo si hablamos de retablos de gran envergadura. El que acabamos de ver pues, no es el ejemplo perfecto de los retablos zamoranos, porque es un retablo, como digo, para una capillita, pero podemos hablar de retablos a veces que tienen pues, 20 tableros. Y esto, como digo, esta parte pues, también la subcontrata. Por ejemplo, para un retablo en Villalpando, hace un subcontrato con otro pintor que se llama Antonio de Salamanca. Antonio de Salamanca se compromete en el contrato que conservamos, en este subcontrato, mejor dicho, a hacerse cargo de la mitad de la obra, dice, salvo, y esto es muy significativo, en cuestiones estilísticas y de autoría, del dibujo y rostros y lejos, porque este pintor, Lorenzo de Ávila, era especialista precisamente en los paisajes de lejos. Es decir, Lorenzo de Ávila se queda con la parte, digamos, más intelectual, podríamos decir, no sé si es un poco exagerado, pero en todo caso más creativa, tampoco es una palabra que desde luego utilizarán en el siglo XVI, y subcontrata todo lo que sí que hoy pues tenemos claro que es mucho más artesanal. ¿Cuáles son los beneficios para el artista? Está claro que todo esto tiene una lectura económica que, como digo, muchas veces se nos escapa. El artista, en este caso Lorenzo de Ávila, pero como digo, lo hace la mayoría, que cede en su contrato, pues lo que hace es sobre un precio cerrado, que él mismo ha dirimido con el cliente, se queda con un margen de las ganancias que de otro modo no tendría si la obra fuera concertada desde el inicio por el oficial que la va a llevar a cabo finalmente. Es decir, siempre se va a quedar con algo de lo que subcontrate con el dorador o con el escultor. Y además, bueno, pues un precio muy ajustado, en todo caso, siempre va en detrimento de la obra. Él puede subir y bajar los precios y, bueno, y luego los demás que se apañen cómo puedan terminar esa obra. Bueno, otro tema interesante y que también se nos escapa mucho, y esto es una cuestión puramente documental, es, bueno, ¿cómo se encomienda una obra? ¿A quién se le encomienda? ¿Cuál es el criterio que se sigue? Como solemos pensar muchas veces en términos individuales y pensamos en un particular, pues lo pensamos como pensamos hoy en el siglo XXI. Quiero hacer tal obra, se la encargo a tal persona, pero tenemos que hablar, como digo, teniendo en cuenta que esto es una empresa colectiva, pues es una parroquia, y por mucho que el mayordomo de la parroquia tenga unas ideas, pues no, se tiene que ceñir a algo que no tenga que ver nada con lo estético. De nuevo, lo que prima para encomendar una obra, desde mi punto de vista, casi voy a empezar por las conclusiones, son los criterios económicos. Bueno, a la hora de formalizar este contrato entre artista y cliente, se estipula un precio previamente acordado. Lo que no queda tan claro es cómo se llegaba a ese acuerdo, a ese precio. En otros lugares, sabemos, fuera del entorno zamorano y fuera del entorno castellano, también lo sabemos, que había subastas a la baja para la adjudicación de la obra. El método era beneficioso, desde luego, para el comitente, porque iba abaratando los costes, pero también se corría el riesgo, y como veremos ocurre, de que los artistas, pues claro, se pusieran de acuerdo entre ellos con el fin de que el precio no bajara demasiado. En Zamora no está muy documentado, pero es que en Zamora falta muchísima documentación, igual que en otras partes de Castilla, y debió ser el método habitual. Lo que pasa es que, como digo, ya está poco documentado. Parece, deducimos, bueno, pues que desde las obras, desde luego, promovidas por la diócesis y desde las órdenes militares era el método favorito. A veces, bueno, parece que es más bien una asignación personal, al margen de las subastas, sí que hay otros documentos que dicen pues que se le encargue a tal pintor, pero que se le encargue a tal pintor nunca, insisto, es por un criterio estético, es porque se sabe que ese pintor cumple. Por ejemplo, el mencionado Lorenzo de Ávila, muchas veces se pone pues que se le encargue a Lorenzo de Ávila, pero no porque sea un pintor maravilloso, sino porque es un pintor que precisamente por esa solvencia económica que tiene, por ser un empresario, va a terminar la obra a tiempo. Pero bueno, volviendo a las subastas, como digo, así se entiende que una obra de talla, como digo, un retablo que sea absolutamente de talla, lo pueda contratar un pintor. Eso es porque probablemente, como pasa con Lorenzo de Ávila, como digo, lo ha adquirido o lo ha pujado por él en una subasta y se ha hecho con él.
Como digo, el predominio de retablos pictóricos desde finales del siglo XV y hasta mediados del siglo XVI conlleva que los talleres de pintura sean más pujantes, más solventes, y por eso tienen más facilidad para hacerse con el contrato de un retablo en la puja. Bueno, en Zamora el caso más significativo que conservamos es el de una localidad que pertenecía a la Orden de Santiago, llamada Peñausendi. Decide hacer un retablo, un escultor, un retablo de talla, todo de escultura. Un escultor presenta la traza, pide 230 ducados y enseguida se presenta un pintor, Miguel de Carvajal, que baja esos 230 ducados, dice que él se compromete a hacer la misma obra con esa traza de ese otro señor por 50 ducados menos. Ahí interviene el provisor de la Orden de Santiago y dice que no, que como es un pintor, pues que no le deja participar en la puja. Pero pocos días después, esto es muy interesante, la verdad es que los pleitos siempre dan muchísimo más juegos, porque todo esto, por supuesto, termina en un pleito, le deja participar. ¿Por qué le deja participar? Bueno, pues porque se da cuenta que los escultores se han puesto de acuerdo entre sí. Si mete el factor de este pintor que va a empezar a bajar la puja, pues eso va a beneficiarle. En definitiva, la intención de todas las partes de este triángulo, los entalladores poniéndose de acuerdo, Miguel de Carvajal, el pintor, interviniendo en una obra de talla que va a tener que subcontratar porque él es un pintor, y desde luego la parte del provisor. ¿Cuál es la intención? Creo que es evidente de todas partes. Los entalladores zamoranos querían que el retablo no bajara demasiado sus costes para obtener mayores beneficios. El pintor pretendía hacerse con la obra para luego subcontratarla. A su vez, las autoridades santiaguistas querían una obra barata, cuanto más barata mejor. De nuevo, lo que menos importa aquí son los criterios estilísticos. Lo de la indecencia o no indecencia no tiene que ver nada con el estilo, sino con una cuestión religiosa, desde luego. Y por eso se retractan del veto al pintor, y porque sí, se dan cuenta que va a permitir que avive la puja. Pues si esto fuera poco, una vez que se dirime todo esto, ordenan las autoridades santiaguistas que una vez fijado el precio, que fue muchísimo más bajo, si hemos empezado a 230 ducados, pues terminó por menos de 100, una vez fijado este precio, no se empieza a hacer el retablo hasta después de 2 años, con la consiguiente merma de ingresos debido a la continua caída de precios. En definitiva, como vengo diciendo, lo que menos importa son los criterios estéticos, y todos estos aspectos suponen unas condiciones, por lo general, poco ventajosas para los artistas. Y lo que prima, desde luego, son los intereses económicos. Iba a decir el otro método, no es el otro método, lo complementario de la subasta a la baja o de la asignación a dedo, como decía, es la tasación. Que el precio del retablo quede estipulado, como quedaba clarísimamente estipulado en un contrato, no bastaba para que una vez finalizaba la obra se dejara de tasar. Se tasaba una vez finalizada la obra para ver si esa obra se atenía a lo contratado. El mecanismo de la tasación yo creo que es sobradamente conocido. Se acaba la obra, 2 oficiales, uno por parte del cliente y otro por parte del pintor, fijan el precio que esta obra merece. Aunque, insisto, aunque este precio ya esté fijado en un contrato, lo que señalan o vienen a constatar es si merece el precio que se había ya fijado en el contrato. Se pueden desviar, y la verdad es que pasa, de ese precio estipulado en el contrato. Por supuesto, siempre por parte del perito que va por parte del pintor, dice, bueno, pues es que se ha excedido, esto se habla de mejoras o de demasías, que el pintor ha hecho de más. Bueno, estoy pensando en que pasará lo mismo muchas veces, ¿no?, con los presupuestos de la construcción y que luego se exceden, pero en este caso no sé si hay peritos o no. En este caso, bueno, pues esto se llaman mejoras o demasías. Y se tasaban aparte, o se pagaban aparte del precio convenido. Como es natural, esto conllevaba frecuentes desacuerdos entre el cliente, que se sentía traicionado, y el artista. Y frecuentemente estos desacuerdos pues, se dirimían en pleitos, que para nosotros son, pues, como decía antes, muchísimo más jugosos que un parco protocolo notarial en el que se paga todo y solo tenemos cartas de pago. ¿Qué podemos extraer de estos pleitos por los pagos? Por los pagos de las demasías y de las mejoras. ¿Cuál es la conclusión general que podemos extraer? Pues que pese a todo esto, pese a todas estas disputas, los pintores preferían sin duda a cualquier otro método el método de la tasación.
claro, si lo comparamos con otros métodos, por lo menos le permite jugar con un margen de ganancia, con un mayor margen de ganancias. Contratas una obra, luego la mejoras, a lo mejor el cliente, por no ir a pleito, te prefiere pagar, y esto se podía dilatar bastante en el tiempo, pero conseguían ese margen de ganancia. Lamentablemente, aunque de los pintores en este sentido sí que contamos con varios testimonios, en el caso de los clientes, pues no contamos con tales testimonios que desde luego nos enriquecerían esa versión y tendríamos opinión sobre la justeza de ciertas tasaciones y de contratos. En todo caso, parece que lo realmente determinante para la ganancia son siempre factores externos. No tanto la calidad de la obra, como digo, sino una tasación adecuada, un contrato en buenas condiciones. Y esto precisamente es lo que puede ayudar a entender la diferencia abismal que hay de precios entre unas obras y otras. No solo entre distintos artistas, a veces el mismo artista contrata una obra y el año siguiente, no ha pasado tanto, contrata otra obra parecida y la diferencia de precios es abismal, porque están, como digo, esos factores externos, esa tasación, ese contrato más o menos ajustado. Bueno, por último, en este apartado. Este modelo que estamos hablando, del sistema de 3 pagos, uno al principio de la obra, otro cuando la obra está mediada y otro al final, cuando la obra se termina, cuando es tasada, es un ideal, es lo que se hace en el siglo XV, es lo que se hace durante el primer tercio, la primera mitad del siglo XVI, pero es un ideal, como digo, del que se van alejando los artistas y los clientes. Hay varios factores en este sentido, si nos atenemos al medio zamorano. Como he dicho, a finales del XVI se empiezan a proliferar los retablos escultóricos y entonces, bueno, pues los artistas cada vez, los pintores cada vez tienen menos trabajo y bueno, pues eso va a conllevar bastantes dificultades. Es un conflicto, en todo caso, que surge por las dos partes. No solamente es una cuestión de que la culpa la tengan los artistas o los pintores o la tengan los clientes. Por una parte, los artistas cada vez van a tener, como digo, a medida que avance el siglo, más dificultades para atenerse al precio convenido, porque si quieren obtener algo de ganancia, la merma de ingresos de las parroquias, por ejemplo, hace además que se demoren los pagos. La situación, como vengo diciendo, es consecuencia en gran medida de la crisis económica que se va a ir gestando, pues, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI, la continua devaluación de la moneda y, desde luego, el incremento de cualquier material. La ganancia, por tanto, es menos para el pintor si se van incrementando los precios de los materiales. Y, además, los pagos se van dilatando y, entonces, desde que uno contrata, a lo mejor pasan 10 años hasta que empieza a cobrar la obra. No se puede negar que, pese es verdad que este ideal pues se van alejando de él, pues sí que es cierto que revisando cuidadosamente las cuentas, los libros de fábrica, sí que es verdad que se observa cierto descontrol a veces en los mayordomos, sobre todo en las zonas más alejadas pues, de Zamora, de la sede diocesana o de Toro, de la Vicaría de Toro, que tenía bastante independencia en principio. Por ejemplo, hay muchas veces que encontramos en los libros de fábrica que llega el provisor, el visitador, y hay un apartado que es la revista de cuentas, y en la revista de cuentas se ve, entre otras muchas cosas, que es que no saben lo que han pagado al pintor, que se averigüe lo que han pagado al pintor, no tienen ni idea de lo que le han pagado, entonces no saben lo que les queda por pagarle o dejarle de pagar. Bueno, digo del pintor porque es lo que nos atañe, pero cualquier tipo de obra. Entonces, es curioso porque suelen ser iglesias que cuentan con muy pocos ingresos, pero que luego, bueno, pues no saben muy bien qué hacen con el dinero. Por ejemplo, en Algodre, una localidad bastante de tamaño medio en esta época, se indica en los años 30, dice que de aquí en adelante no se haga obra ninguna en la dicha iglesia sin licencia de su señoría y sus oficiales, so pena de 1000 maravedís para la obra de la dicha iglesia. Es decir, pero este ejemplo es bastante temprano, esto, como digo, va a ser al final una imposición, no les van a dejar, cada vez las parroquias van a tener menos independencia. Por último, no sé cómo voy de tiempo, en realidad esto obedece más al título que di en noviembre a
a este trabajo, que son los medios de financiación. En realidad me voy a centrar aquí solo, para no hacerlo muy prolijo y ya se verá mejor en el trabajo escrito, en los medios de financiación que tienen las parroquias. Pero sí que quería dejar dicho que es diferente el que tiene una capilla privada, el que tiene una cofradía, las órdenes militares, conventos, monasterios, hospitales. Cada uno tiene unos medios de financiación no absolutamente diferentes, pero sí que varían algo. Como todos sabemos, la principal fuente de ingresos de las parroquias, especialmente de las más humildes, que no tienen apenas tierras, es el dinero obtenido de los diezmos y de las primicias, de las emprimas, que siempre dicen en los documentos. Estos diezmos y primicias, con los que se pagan todo tipo de obras, se complementan con cantidades en metálico obtenida mediante las limosnas y mediante las mandas testamentarias, que también son más frecuentes de lo que pensamos, tanto limosnas como mandas testamentarias. Si la Iglesia pasaba por serias dificultades económicas para afrontar el pago de las obras que yo hubiera contratado, ¿no? Desde luego para obras nuevas, se recurría a los censos, aunque las autoridades eclesiásticas eran bastante reacias a concederlos porque sabían lo que significaba para esa Iglesia y sobre todo que al final iban a tener que terminarlo pagando pues, en la sede diocesana. De manera excepcional, a veces se manda en los libros de fábrica a los concejos que ayuden. Claro, ya digo que esto es de manera excepcional porque los concejos no tenían ninguna obligación de financiar las obras de la Iglesia, pero a veces sí que se hacen estas mandas en las que se obliga, no se pide, se obliga, aquí todo se obliga en estos libros, a los concejos a sembrar alguna tierra baldía para precisamente el fruto de esa siembra, bueno, pues poder financiar las obras de la Iglesia. Y también a veces se obliga, de nuevo la obligación es bastante perentoria, a las cofradías de las iglesias, a veces si tienen las cuentas más saneadas, que a veces sí que ocurre, porque son más pequeñitas, pues a financiar los gastos generales de la Iglesia. Por supuesto, todo esto da lugar a los consiguientes pleitos muchas veces. Respecto a las limosnas de los fieles, es una costumbre, como digo, bueno, que a veces no tenemos muy en cuenta, o por lo menos en Historia del Arte, pero es una costumbre muy arraigada a la hora de financiar obras. Encontramos ejemplos muy tempranos y desde luego se extienden a lo largo de todo el siglo XVI y hay luego además momentos puntuales en los que hay predicaciones para recaudar más limosnas, es decir, no solamente es una limosna voluntaria, vamos a llamarla espontánea, sino que luego hay unas determinadas fechas, por ejemplo, a la Virgen de Agosto, que se celebra prácticamente en todas las localidades, en las que se dice que bueno, pues va a ir el predicador en medio de las eras, se dice, a predicar precisamente para recaudar esa limosna. A no ser que se trate de grandes cantidades, pues no sabemos desde luego quién da cuánto dinero ni deja mayor huella documental. Pero sí, si dan bastante dinero, si dan una cantidad importante, bueno, pues ahí, como todo, es un toma y daca. Hay una persona que tiene una economía más pujante, da una buena limosna y entonces tiene unos requisitos que plantear. Por ejemplo, San Miguel, que solo tenía en blanco y negro, no sé por qué razón, es de un retablo fantástico que hay en Benialbo, que es una localidad cercana a Toro, todavía se conserva, y este San Miguel está puesto en el retablo, que, bueno, pues como casi todos los retablos, trata temas de la pasión de Cristo, pero de repente tiene este San Miguel que iconográficamente no tiene nada que ver con el resto del retablo, porque no atañe a la historia, porque hubo una persona que donó muchísimos maravedíes, no sé si son, bueno, muchísimos en estos términos, 7.000 maravedíes, que es bastante, para un particular, desde luego, con la condición de que se incluyera en el retablo la representación de San Miguel, y aquí lo tenemos. Bueno, por último, quería terminar hablando mínimamente de las actividades extraartísticas de los pintores y de los escultores, o de los artistas en general. Lo he dicho antes, creo que no lo he dicho. Se paga a los artistas frecuentemente
directamente con el trigo, eso lo encontramos, o con la cebada, o con los frutos, en vez de esperar a sacar el rédito del diezmo o de las primicias, pues se da directamente, se apunta en los documentos, pues que se pague al pintor 4 cargas de cebada, etcétera, etcétera. Lo que es interesante de esto, bueno, por supuesto, esto, como decía, dificulta el cálculo total del precio de la obra. Es que, claro, a la vez el pintor se tiene que convertir, aunque sea de una manera muy circunstancial, pero claro, si vive de eso unos 30 o 40 años, pues es circunstancial, pero se repite constantemente, pues tiene que venderlo, tiene que convertirse, bueno, permítaseme la licencia, en casi un mercader, aunque sea puntualmente, para sacar un beneficio. O bien, y esto también a medida que avance el siglo va a ser mucho más habitual, para asegurarse ese dinero, lo que hacen, ese dinero que se saca de los diezmos y de las primicias, actúan con frecuencia como recaudadores de los pagos. De esa manera se lo aseguran sin ningún problema y acortan el tiempo de pago. Merece la pena hacer notar que con este sistema eran los propios artistas quienes adelantaban un dinero para hacer los retablos. Dinero que a veces no recobraban hasta pasados varios años. Otras ocasiones no lo sabemos con seguridad. Quiero decir, cuando ves que a un pintor está vendiendo cebada, sabes claramente en el medio en que nos movemos, aunque no ponga nada de un retablo, que es el pago de una obra. Pero otras veces, otra vez vuelvo a hablar de Lorenzo de Ávila, pues de repente le vemos comerciando con cerdos que trae de Extremadura. Pues está claro que en ese caso no, simplemente se trata de redondear su economía. Otro pintor del que antes he hablado, de Luis del Castillo, también procedía de la zona de Soria y le vemos comprando y vendiendo madera. Bueno, pues se trata, en todo caso, y ya por terminar, pues de artistas que tienen una economía muy precaria, incluso en el caso de estos que acabo de mencionar, que son los que en realidad se llevan la parte del león y tienen que redondear su economía pues de otra manera. Muchas gracias.